Excelente. Bueno, muchas gracias por unirse a la clase del día de hoy. Vamos a tocar el tema de métodos diagnósticos. Vamos a ver algunas métricas que nos permiten evaluar el rendimiento o el performance de una prueba diagnóstica en diferentes escenarios. También vamos a ver algunas otras métricas que nos pueden servir para evaluar el rendimiento no solamente de alguna prueba diagnóstica, sino también de modelos de clasificación, principalmente modelos de tipo categórico, que son los principales que se ven en este tipo de contextos. Y ya después vamos a ver a la par el código de R para poder ejecutar estas pruebas. Básicamente la clase va a estar dividida en tres segmentos. Métodos para evaluar acuerdo entre variables categóricas, variables continuas y finalmente cómo podemos integrar todo esto dentro de algunas métricas que se utilizan en investigación clínica para evaluar el rendimiento general de estos métodos. Entonces, para esta clase vamos a utilizar este ejemplo publicado en este artículo, en el cual un grupo de investigadores reclutó a 113 pacientes con hemorragia subaracnoidea para estudiar la predicción temprana de daño cerebral irreversible. Entonces, el desenlace que buscaron estudiar en esta población fue el constructo de daño cerebral irreversible, que más adelante vamos a ver que está definido por cuántos de estos pacientes alcanzaron una escala, un puntaje de cierta escala. La población de interés es pacientes que tuvieron hemorragia subaracnoidea aneurismática. Entonces, la N de estudio son estos 113 pacientes. De estos 113 pacientes, se les tomó una muestra de sangre venosa dentro de las primeras 12 horas de admisión para medir marcadores bioquímicos relacionados con la lesión cerebral de estudio. Particularmente vamos a ver dos para este ejemplo. El primer marcador es el marcador quinasa de nucleósido difosfato A, que está abreviado como estas siglas, NDK, y la proteína S100 beta, que la vamos a abreviar para fines de nuestra clase como S100 beta. Además, se evaluó otras escalas predictoras de lesión neurológica, como la escala de la Federación Mundial de la Sociedad de Neurocirugía y la escala de resultado de Glasgow, ¿no? Que pues, es de dominio de todos. Entonces, la base que vamos a trabajar el día de hoy consta de 7 variables que vamos a utilizar para nuestros ejemplos de R. La principal variable que nos interesa modelar es la variable que va a definir a nuestro desenlace, que como recordaremos es aquellos pacientes que tuvieron un daño cerebral irreversible después de el ingreso hospitalario. Entonces, esta variable es una variable dicotómica que va a clasificar a aquellos que tienen un mal daño o un pobre pronóstico o aquellos que tuvieron un daño cerebral irreversible y aquellos pacientes que no tuvieron resultado o que tuvieron un buen desenlace. Tenemos otras variables como la edad, el sexo, los marcadores bioquímicos que mencionamos previamente y las escalas neurológicas que ya comentamos. Entonces, vamos a trabajar a lo largo de esta clase con varios escenarios clínicos que probablemente ustedes vayan a enfrentarse en algunos escenarios de epidemiología. La primera pregunta que vamos a tratar es, en este estudio, en un estudio previo, se demostró que un nivel de más de 11 de la proteína NDKA demostró tener una buena correlación con un daño cerebral irreversible. Entonces, a un investigador se le ocurrió ver cuál es el rendimiento diagnóstico de tener un nivel más de 11 de esta proteína de NDK. Entonces, al grupo de investigadores les interesa saber cuál es el rendimiento diagnóstico o cuáles serán las métricas diagnósticas de este punto de corte, cuál es la concordancia de ambos métodos y cuál es la precisión global de este punto de corte para detectar a pacientes con daño cerebral irreversible. Entonces, quiero que visualicen estos tres preguntas que vamos a trabajar a lo largo de esta clase y posteriormente vamos a trabajar en el ejemplo de R. Entonces, para poder evaluar el rendimiento pronóstico, perdón, el rendimiento diagnóstico de una prueba diagnóstica,
es necesario que tengamos bien claro la disposición de una tabla de contingencia para evaluar estas métricas diagnósticas. Entonces, a continuación, les muestro una tabla clásica de 2x2 en el cual vamos a categorizar a los pacientes que tienen nuestra condición o desenlace de estudio y aquella prueba diagnóstica que va a clasificar tanto como una prueba positiva o negativa, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo de estudio, aquí irían los pacientes que tienen un mal pronóstico o que tienen un daño cerebral irreversible, aquellos que no lo desarrollaron. Y dentro de las filas vamos a tener a aquellos pacientes que van a tener un resultado positivo a nuestro marcador, es decir, un nivel más de 11 de nuestro marcador de NDK. Entonces aquí irían los que tengan más de 11, aquí irían los que tengan menos de 11, y pues vamos a tener nuestra tabla de contingencia arreglada de esta forma. En teoría, nosotros tendríamos que tener a todos los pacientes en la diagonal, es decir, aquellos que tengan un marcador mayor a 11, pues en teoría tendrían que tener un mal pronóstico, lo que se le conoce como los verdaderos positivos, mientras que a los que tengan menos de 11 van a estar catalogados en esta categoría de verdaderos negativos. Entonces, esto tendría que concordar con una prueba ideal, que catalogue al 100% de los individuos con mi condición de estudio. Pero resulta que vamos a tener en la gran mayoría de los escenarios pacientes que entren en estas dos categorías, tanto en los pacientes que se clasifiquen como falsos negativos o como falsos positivos, ¿no? Entonces, esto es importante porque de ahí vamos a derivar ciertas métricas diagnósticas que vamos a ver más adelante. Entonces, la primera métrica diagnóstica es la sensibilidad. La sensibilidad se puede definir como la probabilidad de que un paciente tenga un resultado positivo dado que está enfermo. Esta métrica se extrae de la división de los verdaderos positivos entre el total de enfermos, ¿no? O en una tabla de contingencia como la que vimos, de la división de la celda A entre la celda o la suma de la celda A más C. Entonces aquí les estoy marcando cómo es que se extrae la sensibilidad dentro de esta tabla de contingencia. La siguiente métrica diagnóstica que vamos a ver es la especificidad. La especificidad se define como la probabilidad de tener un paciente con un resultado negativo dado que está sano. Esta se extrae de la división de los verdaderos negativos entre el total de sanos o el total de casos sin la enfermedad. Entonces, en una tabla de contingencia, esta se extrae dividiendo la celda D entre la suma de la celda B más D. Entonces, ya tenemos nuestras dos métricas de diagnósticas más usadas, la sensibilidad y la especificidad. Pero de seguro han escuchado que existen otras métricas diagnósticas de utilidad. Una de las que en la práctica clínica tiene más utilidad es el valor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque ahora en lugar de enfocarse en la probabilidad de tener el resultado positivo, dado que uno está enfermo o está sano, vamos ahora a enfocarnos en la probabilidad de ahora estar enfermo o de tener el desenlace de interés. Entonces, el valor predictivo positivo se enfoca en la probabilidad de tener la enfermedad, dado que el paciente tuvo la prueba positiva, ¿no? Lo cual puede resultar de mayor interés y de aplicabilidad en la práctica clínica. Entonces, esta se obtiene dividiendo a el total de verdaderos positivos entre al total de positivos dentro de esta prueba. O en una tabla de contingencia, dividiendo los resultados de la celda A entre los resultados de la celda A más B. Por consecuencia, vamos a tener aquellos sujetos que sean clasificados con un valor predictivo negativo, que quiere decir la probabilidad de estar sano, dado que un paciente tiene una prueba negativa. Esta se obtiene dividiendo a los verdaderos negativos entre el total de negativos clasificados por la prueba. Y en nuestra tabla de contingencia lo vamos a extraer dividiendo a la celda D entre la suma de la celda C más D. Entonces, hasta aquí creo que las métricas diagnósticas son relativamente sencillas, ¿no? Sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y negativo. Vamos a ver ahora otras métricas diagnósticas que pueden ser también de interés, sobre todo para fines epidemiológicos. La primera métrica es el cociente de verosimilitud positivo. Esta métrica nos indica cuántas veces es más probable
que la prueba diagnóstica sea positiva en una persona con la enfermedad sobre aquellas personas que no van a tener la enfermedad y que tienen un resultado positivo o que sean falsos positivos. En otras palabras, nos va a decir cuántas veces más verdaderos positivos voy a tener sobre falsos positivos que me arroje la prueba. Entonces, por cada X paciente que sea clasificado verdadero positivo, yo voy a tener Y pacientes que sean clasificados falsos positivos. A mí lo que me interesa es tener más verdaderos positivos que falsos positivos, ¿no? Es decir, que realmente me identifique a los pacientes que tienen la enfermedad o el desenlace, dado que tuvieron la prueba positiva. Entonces, yo esperaría que el LR o el cociente verosimilitud positivo sea lo más alto posible, ¿no? Dado que por cada X pacientes verdaderos positivos voy a tener un caso falso positivo, ¿no? Vamos a verlo más adelante con el ejemplo, pero quédense con la idea de que un LR positivo más alto o que tienda a ser mayor va a ser una mejor indicación de que la prueba clasifique mejor a los verdaderos positivos. ¿Cómo se obtiene esta métrica? Dividiendo la sensibilidad entre 1 menos la especificidad o sacando el complemento de los falsos positivos. Es decir, cuántos falsos positivos me está clasificando mi prueba. Ahora, si hay un cociente de verosimilitud positivo, debe de haber un cociente de verosimilitud negativo. Esta nos indica algo muy similar. Nos va a decir cuántas veces es más probable que una prueba diagnóstica sea negativa en una persona con la enfermedad o un falso negativo en comparación con una persona sin la enfermedad que obtiene el resultado negativo. En otras palabras, nos va a decir que por cada X falsos negativos se espera un valor Y de verdaderos negativos. Lo que a mí me interesa en comparación al LR positivo es que ahora el LR negativo sea lo más chiquito posible, porque me va a decir que por cada X falsos negativos voy a tener una gran cantidad de verdaderos negativos, ¿no? Entonces vamos a pensar que yo tengo un LR de 1 sobre 100. Eso en una división me va a dar 0.01. Entonces, ¿qué nos va a decir este indicador? Que por cada paciente que se va a clasificar como falso negativo, yo voy a tener 100 pacientes que se van a clasificar como verdaderos negativos. Eso es lo que a mí me interesa de mi prueba, que pueda discernir a aquellos que realmente no tengan la enfermedad. Entonces, yo lo que espero es que mi LR negativo sea lo más chiquito posible. Entonces, en resumen, yo lo que busco en una prueba es que el LR positivo sea lo más alto posible. Vamos a pensar ahora que tengo un LR positivo de 100, ¿no? Me va a decir que por cada 100 verdaderos positivos voy a tener un falso positivo en mi prueba. Entonces, por cada 100 verdaderos positivos voy a tener un falso positivo. Entonces, lo que a mí me interesa es que el LR sea lo más alto posible, mientras que el LR negativo sea lo más acercado al cero que se pueda. En resumen, esta es las métricas que hemos visto hasta ahorita, excluyendo al LR positivo y negativo. La sensibilidad se puede definir como la proporción de sujetos con una condición que está identificada por la prueba. La especificidad como la proporción de sujetos sin la condición que se identificaron por la prueba, mientras que el valor predictivo positivo nos arroja la proporción de sujetos que van a tener la enfermedad, dado que tuvieron una prueba positiva, y el valor negativo, el valor predictivo negativo nos va a indicar la probabilidad de que un sujeto esté sano, dado que la prueba fuera negativa, ¿no? Y todo sale del arreglo de estas tablas de contingencia o tablas de 2x2, ¿no? Es muy importante, y esto lo vamos a ver en el ejemplo de R, que se acuerden de la configuración de este arreglo, ¿no? Que se acuerden que la configuración va a ser A, B, C y D en este orden, porque más adelante vamos a ver que las funciones de R que vamos a utilizar se basan en su totalidad en el arreglo que estamos viendo a continuación, ¿ok?
Bueno, para complementar, vamos a ver otras métricas de relevancia que habitualmente no se utilizan tanto en investigación, pero que sí son complementarias a todas estas métricas que ya vimos. La primera métrica es la proporción de falsos positivos por por cada verdadero negativo. La proporción de resultados falsos positivos entre las personas que no tienen la enfermedad se puede definir como la proporción de gente que es falsa positiva. Entonces, ¿cómo se obtiene esta métrica? Básicamente es el resultado de restar 1 menos la especificidad, ¿ok? Entonces, esta métrica nos va a decir cuántos falsos positivos voy a tener dentro de mi prueba de estudio. Otra métrica que también es relevante es la proporción de resultados falsos negativos entre las personas que tienen la enfermedad. Esta métrica se obtiene restando el resultado de 1 menos la sensibilidad, ¿no? Y por último, tenemos estas dos últimas métricas, que es el False Discovery Rate y el False Submission Rate. El False Discovery Rate me va a indicar la proporción de falsos positivos entre todos los resultados positivos, ¿no? Esto indica cuántos de los resultados positivos de una prueba son incorrectos, ¿no? Entonces, esta métrica, lo que nosotros buscamos es que sea lo más bajo posible, porque nos va a decir que la prueba es confiable para confirmar la enfermedad. Mientras que el falso omission rate lo que busca es la proporción de falsos negativos entre todos los sujetos negativos. Esta prueba nos indica cuántos resultados negativos voy a tener en una prueba en una prueba que cataloga a los falsos negativos. Entonces, un valor bajo sugiere que la prueba es confiable para descartar la enfermedad. Son métricas diagnósticas complementarias que vamos a ver a lo largo de este tutorial de R. Y finalmente tenemos a una de las métricas más útiles para la clasificación general de ya sea modelos de predicción y en general pruebas diagnósticas, que es la tasa de clasificación incorrecta y la precisión. La precisión básicamente me va a indicar cuántos de los individuos son clasificados adecuadamente en verdaderos positivos y verdaderos negativos. Esta es una de las métricas generales que me va a indicar el rendimiento general de una prueba. Si se dan cuenta, lo que me va a indicar en la fórmula es cuántos de los sujetos están clasificándose adecuadamente en las casillas que deberían estar. Entonces, un accuracy cercano al 1 va a decirnos entonces que todos los sujetos están clasificándose tanto en verdaderos positivos como en verdaderos negativos. Mientras que un accuracy cercano a 0 me va a indicar que voy a tener un montón de falsos positivos o de falsos negativos. Entonces, yo lo que buscaría de una prueba diagnóstica es que el accuracy, más allá de tener una buena métrica diagnóstica como sensibilidad y especificidad, el accuracy sea cercano a 1. Entonces, con esto vamos a intercalar nuestro código de R para poner en acción estas métricas diagnósticas. Déjenme cerrar estos códigos. Y vamos a cargar nuestras paqueterías de esta clase. Entonces, para tutorial de R vamos a utilizar 7 paquetes. El paquete de PROC para hacer curvas ROC, el paquetito de Optimal QDocs, el paquetito EPR, Caret, Tidyverse, ggplotify y el paquetito RMDA. Entonces yo voy a cargar estos paquetitos y voy a utilizar la base de datos que ya viene por default en el paquetito, me parece que es de PROC, no sé si mal me acuerdo. Entonces, en el paquetito de PROC viene ya cargado la base de datos que vamos a trabajar en este ejemplo, que es esta base de datos de hemorragia subaracnoidea. Entonces, otra forma de cargarlo, aparte de este comando, es dentro del paquetito PROC, viene ya precargado esta base, entonces yo lo voy a asignar al vector ASAH. Entonces, lo que yo tendría que tener, si yo cargué bien esta base de datos, es una base que contiene 7 columnas. La columna que a mí me interesa modelar es la columna que dice outcome. Otras columnas de interés incluidas en esta base es el sexo, la edad,
Viene aquí una de las escalas diagnósticas que habíamos comentado. Es la escala de la Federación Mundial de la Sociedad de Neurocirugía. Y viene la escala de Glasgow, que ustedes ya conocen. También vienen los marcadores bioquímicos que habíamos estado comentando al inicio de esta clase. El marcador que vamos a utilizar en este primer ejemplo va a ser el marcador NDK. Entonces, si yo hago un resumen de mis variables, voy a obtener pues, una descripción general de mi muestra de estudio. Bueno, entonces, para este primer ejemplo, a mí lo que me interesa es obtener las métricas diagnósticas que vimos al principio de esta clase a partir de un punto de corte mayor a 11. Recordemos nuestro escenario clínico. A mí me interesa obtener las métricas diagnósticas, la concordancia de ambos métodos y la precisión global de este punto de corte. Entonces, yo lo que tengo que hacer, a ver si se muestra en la diapositiva. Yo lo que tengo que hacer es arreglar una tabla de contingencia de la forma en que mis datos queden de esta regla, ¿no? Es decir, aquí queden los que tienen la enfermedad y los que tienen un punto de corte mayor a 11, aquí queden los que tienen un valor de corte menor a 11 y los que tienen un buen pronóstico. Entonces, lo primero que voy a hacer es clasificar aquellos que tienen un marcador sérico de esta proteína NDK mayor a 11. Entonces, esto lo voy a guardar en un vector que se llame NDK-cutoff. Entonces, como pueden ver, hay 65 sujetos que tienen un mal pronóstico, al menos clasificado por esta prueba, este parámetro bioquímico, y 48 sujetos que tienen un buen pronóstico. Esto representa a un 57% de la población y un 42% de la población respectivamente. Entonces, si yo quisiera hacer una tabla de contingencia de manera genérica, yo voy a obtener que 36 sujetos fueron clasificados con un buen pronóstico y tuvieron un marcador sérico mayor a 11, y 29 sujetos fueron clasificados con un mal pronóstico y tuvieron un marcador NDK mayor a 11. Y estos 12 sujetos y estos 36 corresponderían a sujetos clasificados como falsos negativos y falsos positivos. El problema de esta prueba, de esta tabla de contingencia, es que no sigue el arreglo que yo tengo que utilizar para obtener mis métricas diagnósticas. Entonces, si se acordarán, el arreglo que yo tengo que obtener es una configuración como la que sigue. Aquí tengo que tener a mis sujetos, así tendría que aparecer, a mis sujetos con el desenlace, y aquí tendría que tener a mis sujetos con mi prueba positiva. Entonces, si yo hago este arreglo, aquí tendría que tener a mis 29 sujetos. En mi columna B tendría que tener a los que tienen la prueba positiva y mi desenlace negativo, que son estos 36 sujetos. Aquí tendría que tener a los que tienen la prueba negativa y mi resultado positivo, que son estos 12 sujetos. Y aquí tendría que tener a mis 36 sujetos que tuvieron un resultado negativo y un buen pronóstico, o mi desenlace negativo. Entonces, yo tengo que arreglar esta tabla de contingencia de esta forma. Para poder hacerlo, yo lo que voy a hacer en R es recodificar los niveles de clasificación que yo obtuve. Entonces, con esta prueba o esta función de factor, lo que voy a hacer es, ya, lo que voy a hacer es ahora, en lugar de que me identifique primero a los que tienen el resultado bueno o los que no tienen el desenlace en la primera jerarquía, ahora voy a invertir el orden, ¿no? Entonces, aquí yo lo que hice fue invertir el orden para que ahora, vean, mis pacientes que van a tener el desenlace y que tengan la prueba positiva sean clasificados en esta primera celda, ¿no? Entonces, aquí yo lo que yo estoy haciendo es guardar esta tabla dentro de un vector que voy a nombrar como TAF1. Posteriormente, voy a obtener a partir de este vector TAF1 mis métricas diagnósticas que mencionamos en esta clase. Entonces, hay dos formas en R para obtener estas pruebas diagnósticas. La primera es con la función de Confusion Matrix. La prueba de Confusion Matrix lo que me va a arrojar
en general son mis métricas diagnósticas calculadas con las fórmulas que vimos previamente, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que me arroja esta tabla. Entonces, como pueden ver, la métrica, la función de Confusion Matrix me va a arrojar a mis 29 sujetos con mi desenlace positivo y mi prueba positiva, y a mis 36 sujetos sin la enfermedad y con la prueba negativa. Voy a tener el accuracy, que es la proporción de sujetos que se clasifican dentro de esta diagonal, que si se acordarán sale de la suma de pues los verdaderos positivos y los verdaderos negativos entre 29 más 36 más 12 más 36. Y vean, me sale este 57% del accuracy. Voy a obtener un intervalo de confianza de este accuracy. Voy a obtener el porcentaje de concordancia de ambas pruebas, que es el índice kappa, y voy a obtener mis métricas de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, la prevalencia de la enfermedad, que básicamente es la proporción de gente que tiene el desenlace, y mis métricas de accuracy y estas otras de detection rate y detection prevalence. Entonces, aquí al menos las 4 métricas que yo voy a extraer de esta prueba es la sensibilidad, especificidad y el valor predictivo positivo y negativo, ¿no? Como pueden ver, un valor mayor a 11 va a arrojar una sensibilidad relativamente alta. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un montón de sujetos que van a estar clasificándose con un resultado positivo y teniendo la enfermedad, ¿no? Mientras que voy a tener una especificidad baja y un valor predictivo positivo bajo, ¿no? Entonces, estas métricas pues ya nos dan una información de cuál es la capacidad de este marcador para detectar el desenlace. El problema de esto es que normalmente las pruebas diagnósticas tienen que ir acompañándose de un intervalo de confianza. Entonces, para poder obtener este intervalo de confianza, yo lo que voy a utilizar es la prueba de EPI-test. Entonces, la prueba de EPI-test me va a permitir calcular las mismas métricas que vimos en la función previa, pero ahora con un intervalo de confianza. Entonces, aquí voy a tener, ya, la sensibilidad que fue de 70%. Vean, aquí está la sensibilidad, la especificidad que fue del 50% y el valor predictivo positivo y negativo de estas pruebas. Pero aparte de esto, voy a obtener las demás métricas diagnósticas que vimos en la diapositiva. Voy a obtener el likelihood radio positivo y negativo. ¿Cómo se interpreta este LR positivo? Que por cada 1.4 verdaderos positivos, aquí, por cada 1.4 verdaderos positivos, voy a tener un falso positivo. En cambio, el LR negativo, ¿cómo se interpretaría? Nos va a decir que por cada, a ver, vamos a sacar el complemento. Así. Por cada 1.6 falsos positivos, voy a tener en aproximado 1.69, perdón, por 1.69 falsos positivos, falsos negativos, voy a tener en aproximado un verdadero negativo, ¿no? Entonces, como pueden ver, la prueba pues tampoco es muy buena para detectar tanto a los falsos positivos como a los falsos negativos. Y pues aquí tengo el resto de las métricas que vimos en la clase, ¿no? Entonces, aquí está el accuracy, que es la proporción de gente que se clasifica en la diagonal. Entonces, como podemos ver, el marcador NDK, a pesar de que muestra una sensibilidad relativamente alta, el resto de las métricas diagnósticas pues no son las mejores. Por lo tanto, podemos decir que el marcador NDK mayor a 11 no es útil para la práctica clínica, pensando en que va a identificar a muchísima gente como falsa negativa o como falsa positiva, ¿no? Entonces, con esto podemos contestar las primeras preguntas que nos hicimos al inicio de la clase. Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos, de esta primera pregunta?
Por mi parte, no. Ok, pasemos a nuestra segunda pregunta de investigación. Entonces, vamos a pensar que el marcador NDKA no es muy bueno para identificar a sujetos que desarrollarán desenlaces adversos o algún tipo de complicación neurológica. Entonces, para eso, los investigadores midieron otra proteína, que es la proteína S100B. Este marcador ahora podrá ser más útil que el marcador NDKA para detectar daño cerebral irreversible. Y en caso de que fuera mejor, ¿cómo podría comparar el rendimiento de ambos marcadores? Entonces, aquí, ¿cómo se les ocurriría comparar el rendimiento de estos marcadores? Aquí abro el foro para preguntas. No sé si Fabiola, ¿gustes comentar? ¿Cómo se te ocurriría comparar el rendimiento de ambos marcadores? Ah, no sé, o sea, se me ocurre usando igual las métricas, viendo cuáles son más sensibles o por ahí va, no, no sé muy bien, no entendí muy bien la pregunta. Sí, vas bien. O sea, finalmente, o sea, si ya vimos que con las tablas de contingencia puedo comparar pues diversos umbrales de sensibilidad, especificidad, pues tú ya lo Ajá. dijiste, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurriría entonces pues poder decir que una métrica o una, en este caso un biomarcador es mejor que otro? Pues con la sensibilidad y con la especificidad. Ujú. Y para eso, pues tú puedes agarrar diversos puntos de corte de ambos marcadores, ¿no? Entonces, esta idea que acabas de mencionar, Fabiola, pues es la idea que subyace a la principal figura o método para poder comparar métricas continuas. Entonces, la principal forma de comparar métricas continuas es a través de las curvas ROC, ¿no? Entonces, ¿qué son las curvas ROC? Las curvas ROC básicamente me van a plotear diversos umbrales de decisión o diversos puntos de corte, me van a plotear cuál es la sensibilidad y la tasa de falsos positivos que me arroja ese punto de corte. Entonces, aquí lo que busca comparar esta curva es asumiendo un punto de corte de, vamos a pensar, de 1, 2, 3, 4, cuál es la sensibilidad y cuál es la tasa de falsos positivos que me va a arrojar ese punto de corte, ¿no? Entonces, así como lo dijiste, Fabiola, muy bien, voy a utilizar diversos puntos de corte para estas dos pruebas y ver cuáles estas métricas de sensibilidad y especificidad que me arrojó tal punto de corte, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto de corte, vamos a pensar de X valor, yo lo que espero es que este punto de corte sea lo más sensible, ¿no? Porque me va a arrojar a los que realmente van a tener el resultado positivo y que te arroje la menor cantidad de falsos positivos, ¿no? O sea, básicamente yo aquí quiero buscar la mejor curva o el mejor método que me identifique a los verdaderos positivos, ¿no? Entonces, si yo ploteo una curva que me arroje la mayor cantidad de verdaderos positivos sin llegar a tener falsos positivos, pues al final voy a tener una curva que se acerque al extremo superior izquierdo, ¿no? A este punto. ¿Por qué? Porque este punto de corte o este punto me va a identificar a todos los verdaderos positivos sin tener falsos positivos. Mientras que si mi punto de corte o mis puntos que yo vaya eligiendo se acercan a la diagonal, pues me va a decir que por cada, básicamente por cada falso verdadero positivo voy a tener un falso positivo, ¿no? O sea, no me va a servir para discernir a los verdaderos positivos, ¿no? Entonces, lo que yo buscaría para comparar dos métricas continuas es que la curva se acerque lo más a el extremo superior a la izquierda, ¿no? Ahora, si bien eso yo lo puedo visualizar en una curva ROC, a mí lo que me interesaría es sacar el área bajo esta curva, ¿no? Porque entonces una mejor área bajo la curva me indica una mejor probabilidad de tener verdaderos positivos, ¿no? Sobre falsos positivos. Entonces, aunado a la curva ROC, se extrae el área bajo la curva ROC. Un área bajo la curva ROC de 1 me va a indicar una capacidad casi perfecta de identificar a los verdaderos positivos sobre los falsos positivos.
Es decir, voy a tener 100% de detección de verdaderos positivos sobre una tasa de detección de 0 de falsos positivos. Entonces, a mí lo que me interesaría es tener una área bajo la curva ROC cercano al 100% o a la unidad, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que, así como en el ejemplo que estamos viendo aquí, ya, aquí yo tengo un área bajo la curva de 0.956, ¿no? Y este es otro método que me compara un área bajo la curva, o que extraigo este otro método, extraigo el área bajo la curva y me da de 0.517. Entonces, vamos a pensar que existe en este ejemplo una tercera métrica diagnóstica y ahora esta métrica tiene una área bajo la curva muy cercana a la métrica de aquí de la curva roja, ¿no? Y si yo exagero el área bajo la curva, vamos a pensar de esta tercera métrica, vamos a pensar que nos da de 0.90, ¿no? Entonces, 0.90 se acerca más que 0.517, ¿no? O sea, evidentemente es mucho mayor el área bajo la curva. Pero, ¿qué tan pequeña es esta diferencia con respecto a esta primera métrica diagnóstica? Pues en realidad es muy pequeña en este ejemplo, ¿no? O sea, es de 0.056 decimales, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me tiene que surgir es, ¿realmente existe una diferencia estadísticamente significativa entre estas dos curvas, tanto en la roja como en la morada? Entonces, para esto existen pruebas de hipótesis para poder comparar el área bajo la curva ROC entre dos métodos diagnósticos. Entonces, la principal métrica diagnóstica, pero la principal prueba que se utiliza para comparar áreas bajo la curva es la prueba de DeLong. Este es el método más utilizado para poder comparar área bajo la curva ROC entre dos métricas diagnósticas. Entonces, básicamente, esta prueba nos va a arrojar cuál es la diferencia o si existe una diferencia estadísticamente significativa entre dos curvas de dos pruebas diagnósticas. Las dos limitaciones importantes que vamos a ver más adelante es que si yo quiero utilizar una suavización de la curva ROC, que vamos a ver más adelante qué es, esta prueba no nos va a servir. Y esta prueba puede a veces generar resultados espurios. Ahorita vamos a ver en qué contextos. Para poder entonces conocer otras pruebas para poder comparar curvas ROC, aquí les traigo otros métodos. El método de Bootstrap sirve para poder comparar curvas ROC suavizadas. El problema es que no se sugiere que se utilice cuando tengo una muestra pequeña, ya que me puede arrojar valores de comparación espurios. Y la otra prueba que se utiliza es el método de Vengan-Traman, que se utiliza para poder comparar más de dos pruebas diagnósticas. Esta prueba se utiliza sobre todo cuando mi pregunta es, ¿existe algún método que dentro de, vamos a pensar, 3, 4 métodos diagnósticos, que ofrezca algún beneficio entre las curvas que estoy comparando? Entonces vamos a regresarnos a nuestro código de R para poder ejemplificar estos escenarios. Entonces, aquí yo lo que voy a utilizar para esta curva ROC es la función de ROC. Aquí yo lo que voy a utilizar es clasificar a mis pacientes que van a tener mi desenlace. Aquí, como se acordarán, son los que están en la variable de outcome, clasificados como un desenlace pobre. Y aquí yo voy a utilizar mis métricas continuas. Entonces, aquí yo tengo mi marcador S100B y en esta segunda línea de código tengo a mi marcador NDK. Y para fines de este ejemplo, yo tengo mi marcador o una métrica de edad, o yo estoy aquí utilizando la variable de edad, ¿no? Entonces, voy a correr los resultados, voy a correr estas funciones de curva ROC. Entonces, vean, esta es la curva ROC para para el marcador S100 beta. Y esta es la curva ROC para el marcador NDK. Como pueden ver,
el marcador S100 beta tiene un área bajo la curva mayor que el marcador NDK, que es de que tiene una curva ROC de 0.612. Entonces, a simple vista, yo podría decir que el marcador S100B clasifica de mejor manera o tiene un rendimiento mejor para clasificar a los verdaderos positivos, mejor que el marcador NDK. Entonces, ya con esto podría decir que mi marcador S100 beta es mejor que mi marcador NDK. Vamos ahora a compararlo con la edad, ¿no? Pues como pueden ver, con la pura edad no es suficiente para clasificar a los verdaderos positivos. Entonces, el marcador S100B es mejor para clasificar a mi desenlace de interés, ¿no? Ahora, a mí que me interesaría como segundo método para poder comparar mis pruebas, mis curvas ROC. Aplicar una prueba estadística para decir si este rendimiento es superior o es estadísticamente superior, ¿no? Entonces, para esto voy a utilizar la función ROC test que me permite comparar curvas ROC. Entonces, aquí yo voy a comparar la curva ROC del marcador S100B y la curva ROC del marcador NDK. Y yo le tengo que especificar qué método voy a utilizar para poder comparar mis curvas ROC. Entonces, aquí yo estoy comparando las curvas ROC que obtuve en esta línea de código o para el marcador S100 beta y para el marcador NDK. Entonces, como pueden ver, aquí están las curvas ROC de los dos métodos que mencionamos previamente. Como pueden ver, a pesar de que la curva ROC del marcador S100 beta es en número mayor, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas curvas. Y esto también lo podemos corroborar por el intervalo de confianza de ambas curvas. Como podemos ver, el intervalo inferior de la prueba de S100 beta es o cruza con el intervalo superior de mi prueba NDK. Entonces, ambos intervalos se cruzan en sus unidades. Entonces, el intervalo y la prueba de long me acaban de arrojar que no existe una diferencia de rendimiento entre el marcador S100 beta, a pesar de que esta es numéricamente mayor que el marcador NDK. Nada más para acabar, vamos a utilizar el método de Bekan-Traman para comparar tres curvas ROC. Entonces, lo que me arroja de resultado esta prueba estadística es, ¿existe o existirá alguna prueba que me arroje algún rendimiento diferente entre estas tres curvas? La respuesta es que no. Entonces, aquí lo que estoy viendo es que ni tanto el marcador S100 beta, ni como el marcador NDK, como la edad, ofrecen un rendimiento superior entre sí. Y finalmente, ya, vamos a, ya me acordé por qué quería mostrarles este código. Vamos a plotear el área bajo la curva ROC del marcador S100 beta. Como podemos ver, este marcador pues va a tener estas como dentaduras porque representan los umbrales de decisión o los puntos de corte que se extraen del marcador como tal. Pero vamos a pensar que yo quiero tener una curva que realmente se asemeje a una curva completa, ¿no? Entonces, para esto, yo lo que voy a hacer es suavizar la curva. Es decir, en lugar de que tenga estas identaduras, ahora voy a suavizarla para que se parezca más a una curva real, ¿no? Entonces, esto se utiliza sobre todo para tener una una menor amplitud de los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, yo les sugiero que cuando vayan a mostrar una curva ROC en sus papers, suavicen la curva para que así tengan una una menor dispersión de los intervalos que van a mostrar. El problema de esto es que si ustedes quieren comparar estas curvas suavizadas, vamos a pensar aquí, yo meto en la función de DeLong estas dos curvas, no se los va a arrojar.
O sea, no hay forma de comparar curvas suavizadas utilizando el método de Long. Entonces, para esto, yo lo que tengo que hacer es utilizar el método de Bootstrap. El método de Bootstrap entonces me va a permitir comparar curvas suavizadas. El problema de esto es que como se basa en un remuestreo Bootstrap, puede que a veces desarroje resultados espurios. Eh, vamos a ejemplificarlo una tercera vez. Pues como pueden ver, en esta primera prueba de Bootstrap es el mismo código, pero ahora vean cómo salió el valor P, casi tendiendo a la significancia estadística. En una segunda corrida, pareciera que ahora el valor P se alejó de esta tendencia a la significancia. Y en esta última tercera corrida, pues vemos que el valor P, pues de plano, ya no se puede decir que tiende a la significancia. Entonces, tengan mucho cuidado al comparar curva ROC utilizando este método porque les puede arrojar algunos resultados espurios, ¿no? Entonces, como conclusión a esta segunda pregunta de investigación, podemos afirmar que no existe un beneficio neto en el performance de el marcador N S100 beta comparado con la prueba NDK. Es decir, ambas pruebas bioquímicas en teoría ofrecen el mismo rendimiento diagnóstico entre sí. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Una pregunta, ¿se pueden hacer comparaciones de ambas pruebas con valores P en la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos? Excelente pregunta. O sea, tú te refieres, vamos a pensar que ya tengo mis puntos de corte, ¿no? O sea, vamos a Claro, pensar que yo tengo un punto de corte de un marcador, en este caso del NDK mayor a 11, y vamos a pensar que yo leo en la literatura que existe un punto de corte para el marcador S100 beta de, no sé, de más de 10, ¿no? Entonces, la pregunta que tú me haces, Julio, es, ¿existe alguna forma de comparar las métricas diagnósticas de estos dos puntos de corte? sí, así es. Es correcto. Entonces, sí es posible. O sea, la forma rápida de compararlo, vamos a pensar que aquí, ¿no? Tú tienes un punto de corte de tu marcador S100 beta, no sé, que tú leíste que es mayor a, vamos a pensar que es mayor a 50, ¿no? Para fines de este ejemplo. Bueno, mayor a 0.50. Mm, Entonces vamos a pensar que tú quieres comparar este punto de corte con el punto de corte del marcador NDK, ¿no? Entonces la forma, vaya, rápida de poder comparar estos dos puntos de corte es comparar las matrices de confusión de ambos puntos de corte, ¿no? Entonces vamos a pensar que aquí metes tu marcador que acabas de sacar y creas una segunda tabla de contingencia para ahora comparar los resultados de tu primera tabla, que es del marcador NDK, y ahora lo quieres comparar con el segundo marcador, o el segundo punto de corte del segundo marcador, ¿no? Entonces, una forma rápida es extraer las métricas diagnósticas de ambos métodos, ¿no? Pero, pues bueno, pues uno podría decir, vamos a pensar que en el marcador S100 NDK, ¿no? Pues tiene una mejor sensibilidad y en el caso del marcador S100 beta, pues la sensibilidad es mucho peor, ¿no? Con esta única métrica, ¿a ti te bastaría para decir que el punto de corte del marcador NDK es mejor que el otro? Es pregunta, Julio. Eh, no, yo, bueno, por eso estaba con la duda si había como una forma de probarlo como test, pero intervalos de confianza, pues claramente uno es mejor que otro. Eso sería una forma, pero existe o la métrica que se puede utilizar para comparar el performance general de puntos de corte es el accuracy.
o la proporción de gente correctamente clasificado entre los dos grupos de interés. Entonces, si el punto de corte que tú obtuviste te ofrece un mejor accuracy, entonces tú puedes afirmar que en general ese punto de corte ofrece un mejor performance que otro punto de corte, ¿no? Entonces ve el accuracy del marcador NDK, es de 0.58. Y ve el accuracy del marcador ahora S100 beta, ¿no? El accuracy es mucho mejor para este segundo marcador, al menos para este punto de corte, ¿no? Lo siguiente es comparar los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, ve el intervalo superior del marcador NDK. Es el intervalo superior roza con el intervalo inferior de este otro marcador. Entonces, en estricto sentido, a pesar de que el marcador S100 beta es mejor en los números, en los intervalos se llega a rozar, ¿no? Entonces, puede que sí pueda ser de utilidad en algunos contextos, pero en general va a haber contextos en los que no va a ofrecer un mejor performance que este primer punto de corte, ¿no? Entonces, en este ejemplo, muy rápido, al menos podemos decir que sí ofrece un mejor performance, pero los intervalos se cruzan. Entonces, podría ser muy criticable esta parte de si realmente es mejor el performance que el primer marcador, ¿no? Ya, gracias. Ok, entonces, para allá justamente va la tercera pregunta de este ejemplo, ¿no? Y qué bueno que salió, Julio, tu pregunta, porque vamos a pensar que pues, yo me la desvivo sacando puntos de corte de manera, pues no arbitraria, pero sí de manera manual. Entonces, vamos a pensar que en el ejemplo previo yo ya sé que el marcador S100 beta, pues en general tiene una ligera mejora área bajo la curva. Y así como tú viste, Julio, y como vimos en el ejemplo, si yo de manera arbitraria agarro un punto de corte del marcador S100 beta, pues yo podría pensar que pues en algunos escenarios podría ofrecer un mejor performance que el punto de corte del marcador NDK. Entonces ahora los investigadores de este estudio se preguntan cuál es el mejor punto de corte de este nuevo marcador S100 beta que me pudiera identificar a aquellos que van a tener mi desenlace. O sea, ¿existe algún método que me permitiera identificar a estos sujetos dentro de mi estudio? Y si sí, ¿habría forma de configurar este punto de corte para que me arroje ya sea una mejor sensibilidad o alguna otra métrica diagnóstica? Entonces, ¿cómo se les ocurriría? Esta es pregunta para Eduardo. ¿Cómo se les ocurriría a partir de una curva ROC sacar el mejor punto de corte? O te hago la misma pregunta para ti, Julio. Yo creo que, bueno, no sé si hay una forma, pero así como a simple vista es como el elegir como los puntos que se acercan más a la esquina superior izquierda, en mi Es caso. correcto. Así como lo O, comentaste, Julio. ay, Exacto. O sea, uno de los métodos más sencillos para poder extraer un punto de corte es extraer dentro de la curva ROC este puntito, ¿no? O sea, el punto que más se acerque a la esquina superior a la izquierda. ¿Por qué? Porque este punto o este umbral de decisión o este punto donde pues, yo categoricé esta curva, me va a arrojar la mayor sensibilidad a costa de la tasa de falsos positivos, ¿no? Entonces, ese método y esta idea detrás de este método, que se llama el método de Juden, me va a buscar seleccionar el mejor punto de corte que me maximice la sensibilidad a costa de la tasa de falsos positivos, ¿no? Entonces, este es el método más utilizado y vamos a ver qué es el método más, vamos a pensar, más útil para poder extraer el mejor punto de corte que balancee el resto de las métricas diagnósticas que ya vimos en la clase. Entonces, el método de Juden me va a extraer este punto que parte en la diagonal a esta curva ROC. O sea, me va a extraer este punto que se encuentra en esta curva ROC, ¿no? Entonces, vamos a pensar que
yo quiero extraer un punto de corte que me maximice otra métrica diagnóstica, ¿no? Porque esta métrica o este método me va a maximizar la sensibilidad. Pero vamos a pensar que a mí lo que me interesa es maximizar la especificidad, ¿no? O sea, que mi prueba sea lo más específica posible, a pesar de que yo tenga un montón de falsos positivos, ¿no? O que me arroje ahora, pues, el mejor LR positivo, negativo, o finalmente que yo obtenga un punto de corte que me maximice un punto en específico, ¿no? Entonces, vamos a ver que en R se puede obtener un punto de corte que maximice una métrica diagnóstica en particular, no solamente que sea balanceado, o sea, que intencionadamente yo obtenga el mejor punto que maximice la sensibilidad, especificidad o el valor predictivo positivo o negativo, ¿no? Entonces, aquí les dejo las funciones en R que vamos a utilizar más adelante para maximizar estas métricas diagnósticas. Esto mejor lo vemos en el código. Entonces, así como lo comentó Julio, en lugar de estar intentando un punto de corte de manera manual, vamos ahora a utilizar el método de Juden para identificar el mejor punto que me maximice la sensibilidad a costa de la tasa de falsos positivos o el punto que se encuentre más cercano a la esquina superior a la izquierda. Entonces, para esto vamos a utilizar la función de Optimal Cut Points, que lo que tengo que especificar es el marcador que yo voy a utilizar para poder obtener mi punto de corte, el desenlace de interés. Aquí yo tengo que especificar cuáles son los sujetos sanos que yo voy a identificar en mi prueba diagnóstica, el método que yo estoy seleccionando, que aquí vamos a ver que yo le puedo cambiar más adelante, dependiendo de la métrica que quiera sensibilizar, eh, la base de datos que quiera obtener y el intervalo de confianza de las métricas. Entonces, si yo corro esta línea, yo voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener que el mejor punto de corte del marcador S100 beta que maximice la sensibilidad y el resto de las métricas diagnósticas va a ser 0.22. Entonces, esta métrica me va a arrojar el mejor balance de todo el resto de las métricas diagnósticas. Vean cómo es la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, negativo, el LR positivo negativo y la tasa de falsos positivos y de falsos negativos, ¿no? Entonces, en general, este es el área bajo la curva ROC de este parámetro continuo, ¿no? Si se acordarán de la curva ROC de esta prueba, es de 0.731, la misma que me arroja acá. Entonces, a grosso modo, yo voy a obtener que el mejor o el punto en que esta curva ROC toca la esquina superior a la izquierda o que más se acerca a esta esquina superior a la izquierda es de 0.22, ¿no? Pero, pues bueno, vamos a pensar que así como Julio preguntó y dijo, bueno, pues, ¿qué pasa si ahora a mí me interesa que este punto de corte sea lo más sensible posible, ¿no? O sea, porque veamos aquí, o sea, este punto de corte tiene una buena especificidad, pero la sensibilidad no es tan buena. ¿Qué pasaría si esta prueba diagnóstica o este marcador bioquímico, yo lo quiero implementar ahora para poder detectar a todos los pacientes independientemente de si realmente tienen la enfermedad o maximizar la sensibilidad a costa del resto de las métricas, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí en el glosario de ayuda de esta función, yo voy a tener que existen todos estos métodos que me permiten maximizar una métrica en específico, ¿no? Aquí se la resumo en la diapositiva, ¿no? Pero vamos a pensar que yo quiero maximizar la sensibilidad, es decir, que yo quiero tener el punto de corte que me arroje la mayor sensibilidad posible de mi prueba. Entonces, yo aquí le tengo que especificar que en lugar de que sea el método de Juden, sea el método de Max SE. Entonces, aquí le pongo Max SE.
y vean, el punto de corte de 0.03 me va a arrojar un 100% de sensibilidad, pero a costa de que no tenga nada de especificidad y nada de valor predictivo positivo y negativo, ¿no? Entonces, un método que me permite balancear un poco mejor la sensibilidad y la especificidad es el método de que ambos o que se encuentre un punto de corte que trate de maximizar ambas métricas, ¿no? Entonces, si aquí yo le doy ahora SP igual SE, SP igual SE, ajá. Ahora yo voy a balancear a partir de este punto de corte el mejor punto que me identifique tanto la máxima sensibilidad y la máxima especificidad de mi prueba diagnóstica. Entonces, aquí yo puedo jugar dependiendo del contexto que yo quiera implementar mi prueba diagnóstica. Si lo quiero para tamizar, por ejemplo, una población a partir de este método, yo lo que necesito, pues, es una prueba que me arroje la mayor sensibilidad, ¿no? Pero si en cambio quiero utilizar esta prueba para confirmar la enfermedad, pues yo lo que necesito es maximizar la especificidad de mi método diagnóstico, ¿no? Entonces, yo les sugiero que de manera inicial se queden con el punto de corte que les arroje el método de Juden, porque ese es el que maximiza el resto de las métricas, pero va a depender muchísimo del contexto que ustedes quieran implementar su prueba, ¿no? Bueno, ya casi para acabar esta clase, bueno, nos faltan dos preguntas. Vamos a plotear nuestras curvas ROC. Entonces, una forma rápida de plotear las curvas ROC es utilizando la función de ROX y con la función ggROC yo puedo graficar ambas curvas que a mí me interesa. Aquí estoy graficando mi marcador NDK y mi marcador S100 beta, ¿no? Pero aquí les dejo un código para poder plotear sus curvas de una manera un poco más elegante, ¿no? Aquí yo le estoy añadiendo un título a su gráfica, le estoy cambiando el nombre a los ejes y pues aquí le estoy asignando un colorcito específico para cada una de sus biomarcadores, ¿no? Bueno, entonces con este método ustedes pueden sacar un punto de corte que maximice el resto de las métricas diagnósticas o en caso de que les interese alguna métrica en particular, pues utilizando una configuración específica de esta función de optimal cutoffs. ¿Dudas hasta aquí en la tercera pregunta? Bueno, pasemos entonces a la siguiente pregunta de investigación. Entonces vamos a pensar que pues mi marcador S100 beta pues tuvo la mejor área bajo la curva a pesar de que pues el intervalo no necesariamente era mejor que el marcador NDK. ¿Qué pasaría si yo pudiera integrar ambos métodos, ¿no? O sea que si hipotéticamente yo quisiera ver el performance de implementar tanto el marcador NDK y el marcador S100 beta. O ahora vamos a pensar qué pasaría si yo integro este biomarcador a una prueba que ya se utiliza en la práctica clínica, en concreto la escala de clasificación de daño cerebral propuesta por la organización que vimos de neurocirujanos. Entonces, ¿cómo podría integrar dos métodos de manera conjunta para ver si el rendimiento de estos dos métodos es mejor que solo integrar una prueba de manera individual? Entonces, ¿cómo podría integrar dos métricas de manera conjunta? La respuesta rápida es utilizando métodos o un modelo de regresión logística. Al momento de integrar mi modelo de regresión logística, yo puedo integrar el rendimiento de dos marcadores o la cantidad de biomarcadores que yo quiera implementar dentro de una prueba, ¿no? Y ahorita vamos a ver la explicación de estas curvas de decisión, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que yo les hacía.
¿Qué pasaría si ahora, en lugar de integrar un solo biomarcador, integro dos biomarcadores o integro una escala diagnóstica o en general integro alguna otra variable que me pudiera ofrecer un mejor método diagnóstico, ¿no? Entonces, aquí yo lo que voy a generar es un modelo de regresión logística binomial que me permita sacar la probabilidad de tener un mal desenlace asociado a el biomarcador S100 beta, ¿no? Entonces, este es mi resultado de mi modelo de regresión logística binaria, a lo cual yo voy a extraer las probabilidades predichas de este modelo. Entonces, si se dan cuenta, esta es la probabilidad del sujeto 1 de tener un mal desenlace asociado a tener X biomarcador, ¿no? Entonces, si yo quisiera obtener el área bajo la curva de este biomarcador, voy a ver que el área bajo la curva de este modelo es idéntico al área bajo la curva de la función que vimos hace unos momentos. Es decir, el área bajo la curva del modelo de regresión logística es idéntico a si yo obtuviera el área bajo la curva de únicamente extraerlo del biomarcador, ¿no? Entonces, por eso es útil utilizar este abordaje de la regresión logística binaria, porque me permite comparar áreas bajo la curva utilizando más de un predictor de manera simultánea. Entonces, ahora yo voy a obtener el área bajo la curva de mi marcador o de mi escala neurológica, ¿no? Entonces, como pueden ver, mi escala neurológica ofrece un rendimiento relativamente bueno, ¿no? O sea, es de 0.82. ¿Qué pasaría si ahora combino mi biomarcador S100 beta con mi escala de neurocirugía que vimos previamente? Entonces, ¿qué pasaría si hipotéticamente yo combino estos dos parámetros? Entonces, como puedo ver, si yo obtengo el área bajo la curva de este modelo, es mucho mayor que el área bajo la curva de únicamente el parámetro de manera individual, ¿no? Entonces, acordarán que el modelo 0 tiene el parámetro S100 beta y el modelo 1 tiene aquí. El modelo 1 tiene la escala pronóstica de la Asociación de Neurocirujanos, ¿no? Entonces, vean que el área bajo la curva es mucho más alta, tanto de utilizar el biomarcador solo, como la escala pronóstica de manera individual. Pero volvemos a lo mismo. Esta área bajo la curva será mucho mejor que los componentes individuales. Entonces, si yo comparo las áreas bajo la curva de ambos métodos, puedo ver que entre el biomarcador solo y la escala neurológica tiene un mejor performance que el biomarcador solo. Si ahora comparo el biomarcador con el modelo que tiene el biomarcador y la escala neurológica, aquí puedo ver que la escala neurológica y el biomarcador ofrecen un mejor rendimiento. Y si yo comparo el modelo que incluye la escala neurológica y la escala neurológica más el biomarcador, vemos que no hay diferencias entre el área bajo la curva. Entonces, ¿qué resultado yo puedo obtener de esto? Que utilizar la escala neurológica por sí sola es mucho mejor que utilizar el biomarcador. Y el añadir este biomarcador no ofrece ningún rendimiento pronóstico mejor que utilizar únicamente la escala neurológica, ¿ok? Entonces, pues esto nos orilla a pensar que entonces no hay ningún beneficio neto de ninguno de los dos biomarcadores. Entonces, como último, a nosotros nos interesaría ver si la escala neurológica yo la puedo combinar con otras variables para poder aumentar el rendimiento diagnóstico. Entonces voy a hacer un tercer modelo en el cual yo estoy incluyendo la escala neurológica más el sexo y el marcador NDK. Entonces, en este modelo, el área bajo la curva es mucho mayor que el área bajo la curva de mi modelo que tiene el biomarcador S100 beta y
perdón, este modelo únicamente incluye la escala neurológica de la Sociedad de Neurocirugía. Entonces, como pueden ver, hay un ligero aumento en el performance de incluir el sexo y el biomarcador NDKA a únicamente utilizar esta escala neurológica. Entonces, si yo comparo ambas curvas, puedo ver que hay una tendencia a la significancia estadística de utilizar el sexo y el marcador NDKA comparado con únicamente utilizar la escala neurológica, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta es una forma de ver cuál es el incremento o el valor añadido de incrementar o de añadir con alguna escala previamente establecida, añadiendo pues un biomarcador o pues una variable de estudio, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues es una forma muy sencilla, muy rápida y muy útil para poder comparar pruebas diagnósticas, ¿no? Bueno, ya por último, vamos a ver esta última prueba para poder comparar métodos diagnósticos. Las curvas de decisiones nos ofrecen una forma más útil de comparar el rendimiento en términos reales de varias pruebas diagnósticas. Esta forma de comparar pruebas diagnósticas me permite ver cuál es el beneficio neto de implementar en la práctica o en la vida real una prueba diagnóstica. Entonces, estas curvas de decisión lo que buscan es plotear dos escenarios. El escenario en el cual yo voy a tratar o a implementar mi prueba diagnóstica en toda mi población, que es esta curva de Intervention for All, y el método de no implementar nada, ¿no? Entonces, dentro del eje de las X voy a tener la probabilidad la probabilidad umbral que refleja la preferencia al riesgo de cada paciente. Cuanto más se acerque mi curva a la derecha, yo voy a estar más preocupado por evitar intervenciones innecesarias. Y cuanto más se acerque hacia la izquierda, yo voy a estar más preocupado por tratar a un paciente. Es decir, es mejor tratar a un paciente que diagnosticar, ¿no? Entonces, lo ideal es que mi curva se acerque lo más que se pueda a la derecha, ¿no? Ahora, en el eje de las Y, yo voy a tener esta métrica que se llama beneficio neto o net benefit. Esta métrica básicamente se obtiene de la resta de los verdaderos positivos menos los los falsos positivos. Entonces, yo lo que voy a obtener con esta métrica es cuántos más verdaderos positivos voy a tener por cada falso positivo. Lo ideal es que sea lo más cercano a 1, ¿no? Porque entonces voy a tener la mayor cantidad de verdaderos positivos de una prueba. Entonces, lo ideal es que yo tenga una prueba que se acerque lo más que se pueda al extremo superior o en general a la parte superior de esta curva, ¿no? Entonces, una curva que esté por encima de esta curva de intención a tratar para todos, me va a arrojar una mejor estrategia de beneficio neto, ¿ok? Entonces, yo lo que buscaría de una prueba diagnóstica es que la curva sea lo más pegada a la derecha y lo más pegada a el techo o a la parte superior de esta gráfica, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a sacar curvas de decisiones a partir de estas métricas bioquímicas. Entonces, aquí yo estoy con mi función Decision Curve, sacando la curva de decisión de mi modelo 1, perdón, de el modelo 0 creo que incluía únicamente el marcador NDK y mi modelo 1 incluía, me parece que el marcador de la escala neurológica, ¿no? Entonces, ya. Bien. Entonces, el modelo 1, si se acordarán, es el marcador S100 beta de manera sola y el modelo 2 es la escala neurológica de manera individual. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, la escala neurológica de manera individual ofrece un mejor rendimiento neto
a lo largo de todos los umbrales de decisión, es decir, partiendo de la idea de que se pueden obtener diversos puntos de corte de esta escala neurológica. Entonces, en general, yo puedo concluir que la escala neurológica ofrece un beneficio neto mejor que el marcador S100 beta de manera individual, ¿no? Entonces, yo les sugiero que aparte de complementar con sus curvas ROC y con sus métricas diagnósticas, complementen con estas curvas de decisión porque nos muestra cuál es el beneficio real de implementar estas curvas en la práctica clínica. Perfecto. Con esto, pues acabamos los temas del día de hoy. La grabación.